Kifa, nuestro anunciante hace muchos años, pero acá ya está la entrevista con Luis Ángel González Márquez, que lleva a cabo en su casa. Cállense, después le voy a dar la palabra. Esta semana se recuerda un aniversario más de la gesta civil más importante de la República. Hubieron gestas militares que tuvieron mayor trascendencia en la historia de la nación, pero como gesta civil nada se iguala al marzo paraguayo, hecho acontecido en el año 1999. Estamos con uno de los principales, si no el principal protagonista de esa gesta, quien se convirtiera a partir de la insurrección de la ciudadanía en presidente de la República del Paraguay. Luis Ángel González Márquez, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Germán. Encantado de estar en tu programa y sobre todo para hablar de un tema tan importante para la historia política de nuestro país. Como bien lo dijiste, es una gesta muy importante, muy importante. Yo creo que el marzo paraguayo, antes del marzo paraguayo era así como Stroessner, antes de Stroessner y después de Stroessner. Antes del marzo paraguayo y después del marzo paraguayo cambió un poco también la política y cambiaron muchas cosas. El rol de la civilidad. Así mismo. Bueno, vos el martes 23 de marzo de 1999, contame dónde estaba y cómo te llega la información, la noticia de que habían asesinado al doctor Argaña. Bueno, como se sabe, yo estaba presidiendo el Senado de la Nación, yo era presidente del Senado, por ende también constitucionalmente presidente del Congreso. Y entonces era martes 23, como decís, a las 8:30 yo fijé reunión de la mesa directiva y líderes de bancada para establecer el orden del día a ser tratado el jueves siguiente, o sea, el jueves 25 de marzo. Y estábamos, la mesa directiva del Senado, para recordarte y recordarles, estaba presidido por esta persona. Vicepresidente primero era Gonzalo Quintana, del Partido Liberal Radical Auténtico. Vicepresidente segundo era Mario Paz Castain, que era del Encuentro Nacional, que eran los tres partidos que estaban representados en el Parlamento Nacional, ¿no? El Partido Colorado, el Partido Liberal y el Partido Encuentro Nacional. El líder de la bancada colorada era Calega Laverna, con el ingeniero Gustavo Pedroso, de otro sector, digamos, no era del organismo, pero era líder de la bancada guamosista, digamos, ¿no? Estaba el senador Víctor Galeano Perrone, que era líder de la bancada del UNAC en ese entonces. Estaba el Pancho de Vargas y Elba Recalde, que era líder y vicelíder del Partido Liberal. Entonces, aproximadamente a las 9, yo calculo, un cálculo 9 menos 10, Laverna recibe una llamada celular y sale de la pieza donde estábamos tratando el orden del día para el día. Ya se había iniciado, ya estábamos, todo esto que te mencioné, estábamos presentes en esa reunión. Y entonces entra Galaverna y dice, el doctor Argaña tuvo un atentado. Y todo ese encagado su cara. Y el informe que tengo es que está mal herido y se lo llevó parece, al sanatorio americano. Y entonces se desbandó mi mesa de reunión. Cada uno se fue a su pieza, a su oficina, digamos, ¿no? Para ver qué información tenían, ¿no? Salieron todos y se quedó Calé conmigo. Nos miramos así con Calé y le digo, ¿y qué Calé? Y Mina me avisó, me dice. Ahí me dice Calé, Mina me avisó y dice que está mal herido el profesor. No sabe, está en América. ¿Y qué pasa? Y un atentado. Y no sabía ni en detalle dónde fue, cómo fue, qué fue. Y quedamos todos asustados, ¿no? Ya después ya ingresa Bader y Martín Chiola, Bader Rachilichi y Martín Chiola,
el finado doctor Chiola, también ingresan y a ver queriendo información de Calé, qué es lo que pasó, qué es lo que pasó, qué es lo que pasó. Ahí yo me enteré. Sí, señor. Y ya en horas más, en una hora se supo que ya él falleció, ya, porque él llegó ya muerto en el sanatorio americano. Y en ese momento, doctor, cuando ustedes se enteran un magnicidio en muchísimo tiempo en la República del Paraguay, ¿quiénes pensaron que podían haber sido los actores intelectuales especialmente de ese atentado? En ese momento, o en ese día, nos quedamos helados, no pensamos quién es. O sea, a la noche ya cuando estábamos en la casa, ya en el velatorio, ya el doctor Argaña lo estábamos velando ya en su domicilio, ahí sí empezamos la cosa, ¿no? Y siempre se pensó que el autor, lastimosamente, bueno, no hay que hablar de los finados, se pensó en nuestro movimiento que el autor material no sabíamos quién era, si fue Servino, si quién fue, pero... Oviedo mismo habló de que iban a correr ríos de sangre. Claro, y nosotros anunciamos no solamente en el Paraguay, el Congreso de la Nación, los diputados y los senadores fuimos a los 4 del Mercosur, a Brasil, con nuestros pares, para hablar con nuestros pares, al Brasil, a la Argentina, al Uruguay y a Chile que estaba incorporado al Mercosur, diciéndole, esta es la situación política del Paraguay, es grave nuestra situación. En enero hicimos eso. En enero nadie salió de vacaciones, sino que fuimos a visitar estos 4 países. Los representantes de Paraguay que llevaban la voz cantante del Parlamento era el senador José Félix Estigarribia, que era senador por el Partido Liberal en ese entonces, el senador Euclides Acevedo, que era del Encuentro Nacional en ese entonces, y el diputado Luis Castiglioni por el Partido Colorado, por el Movimiento de Reconciliación. Ellos 3 eran los representantes del Congreso, un diputado y 2 senadores, para llevar e informar, y con una carpeta todo bien hecho de qué juicio de anticonstitucional que estábamos haciendo, que el presidente nunca respetó la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que había un enfrentamiento entre poderes, eso es lo que había, el Poder Judicial y el Poder Legislativo contra el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Era un choque de poderes, eso iba a explotar en cualquier momento, no podía seguir. ¿Y esa noche cómo continuó? ¿A la 1? Y esa noche a la 1 viene Walter, ¿no es cierto? Y ahí informa más detalladamente de cuánto herido y cuánto muerto había realmente. Porque él recibía también porque en la arena ahí de la lucha estaban los diputados Anquiboxia, Silvio Ferreira. O sea, pudieron haber muerto. Claro, y ellos estaban también negociando en la Policía Nacional de cómo apaciguar los ánimos para que y que había informes de que la Fuerza Armada iba a salir por orden del presidente de la República. Bueno, y ahí viene entonces... Y ahí viene Cuba, dicen que el sábado ya empezó a hablar con Bader. O sea, espera, esto es importante, Lucho. Sí. ¿En qué momento él empieza a hablar con alguien cercano a vos, avisándole que va a renunciar no más? Él le llamó a Bader, al presidente del partido. ¿Cuándo? ¿El sábado o el domingo? El sábado a la noche, el comentario. El domingo a la mañana a las 10:30, al mediodía, ponerle, me llama Bader y me dice, presidente, el ingeniero Cuba me cita al presidente a las 5 de la tarde en Buishagua para presentar su renuncia. Entonces yo le digo, bueno, perfecto, y vos sos presidente del partido, tenés que ir a recibir, me parece bien. Y se va él y le acompaña Villamayor y le acompaña Walter Boger, un diputado y un senador. Y ahí ya era presidente. Y ahí, al presentar la renuncia, traen la renuncia, y yo estaba ¿Cómo viste ese momento cuando recibiste la renuncia y te convertías en presidente de la República? Pensé en lo que el doctor Argaña había ya ofrecido en diciembre, el 24 de diciembre, cuando hubo la segunda sesión del Congreso ya. Viste que yo convoqué a 2 congresos, uno después del 17 de agosto para estudiar
La liberación de Oviedo. La liberación de Oviedo, o sea, orden de liberación, la amnistía, no es amnistía, bueno, hay un término jurídico. Ahí uno. Y la segunda vez fue en febrero, cuando Cuba, porque la Corte le ordena al presidente de la República que lo lleve preso otra vez, que todo lo actuó y no hizo caso. Entonces, nuevamente yo convoco al Congreso, ¿no? Y ahí, ¿cómo te voy a decir? Te estaba contando que en diciembre, el 24, ¿entendés? Porque es anecdótico ese, día de Navidad, ¿no? O sea, al día siguiente, previo a Navidad. 24, al mediodía nos vamos a Botánica 3, allá donde Icho. Sí. Y nos vamos... Cerca del gueto. La mesa directiva de senadores, que ya te mencioné quiénes eran, los líderes de bancada del encuentro del liberalismo, la mesa directiva de diputados, que era Walter, vicepresidente, no me acuerdo quién era, pero tenemos todos. Los líderes también de bancada de diputados por el Partido Liberal, por el Partido Encuentro Nacional y por Reconciliación Colorada. Y ahí Argaña, y también estaba, me parece que estaban los líderes Guillermo Cayero Vargas, y no sé si Laíno estaba, los líderes de los dos partidos. De los partidos principales. Los principales. Y él asume, propone a Argaña que sigamos con el juicio político, y si yo llego a ser presidente, propongo un gobierno de unidad nacional. Con la participación de los partidos políticos en el Congreso, pero en mi gabinete van a estar asumiendo responsabilidades también administrativas del Estado paraguayo conmigo. Eso ya lo planteó Argaña. Entonces yo lo llevé eso a la práctica. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos con fascinante hacer todos estos recuerdos de lo que acontecía en esa semana que fue histórica, totalmente histórica. Pausa y volvemos.